Aquí está el guión completo para Realidad Prohibida. ¿Cuánto silencio se necesita para que un grito se ahogue por completo? ¿Cuánta fe para convertir el amor en un cuchillo? No son preguntas poéticas, son cálculos, son la arquitectura de la tragedia. Vivimos en un mundo que ama el ruido. El ruido de las notificaciones, de las opiniones, del tráfico. Pero hay otro tipo de sonido. El silencio. Un silencio que tiene peso. Un silencio que se acumula en los rincones olvidados del mundo. En las aldeas que no aparecen en los mapas turísticos. Se acumula grano a grano, día a día, hasta que forma una montaña que aplasta todo lo que hay debajo. Y la fe. La fe puede ser una luz. Pero algunas luces no iluminan, algunas luces queman, incineran el alma hasta dejar solo cenizas y una obediencia ciega. Una fe que no huele a incienso, huele a sangre derramada en nombre de una salvación que nunca llega. Hoy no vamos a viajar a un campo de batalla lejano. No vamos a hablar de asesinos en serie de las noticias. Vamos a descender a un lugar donde la selva es tan densa que se traga la luz del sol. Al sur de Quintana Roo, una tierra de secretos ancestrales. Una tierra donde la herencia sagrada de los mayas ha sido secuestrada, retorcida y convertida en una excusa para el horror más íntimo. Hablaremos de lazos de sangre que se convirtieron en cadenas, de un amor familiar que se pudrió hasta convertirse en una secta, y de padres que en un acto de devoción suprema decidieron que la única forma de salvar a sus hijos del pecado del mundo era arrancándoles los ojos, para que finalmente pudieran ver. Esta no es una leyenda. Es un expediente archivado, una herida que sigue supurando bajo la piel de la modernidad. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque sabes que la verdad a menudo es incómoda, a veces insoportable. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, que este silencio debe romperse, suscríbete. Únete a esta comunidad. Ayúdame a ser el grito que el silencio no pudo ahogar. Porque lo que están a punto de escuchar no solo les helará la sangre, les obligará a preguntarse en qué clase de mundo vivimos y qué estamos haciendo para cambiarlo. El escritorio de Carmen era un mausoleo, un cementerio de esperanzas infantiles encuadernadas en carpetas de cartón amarillento. Cada expediente, un nombre. Cada nombre, una pequeña vida descarrilada por la crueldad, la negligencia o la simple y llana mala suerte. Carmen era trabajadora social en Felipe Carrillo Puerto, o más bien, era una arqueóloga de desastres humanos. Después de 15 años excavando en la miseria, el cinismo se había convertido en su esqueleto. Era lo único que la mantenía en pie. Su oficina era un cubo de calor pegajoso. El ventilador de techo, un pájaro moribundo, giraba con una lentitud agónica, apenas removiendo el aire espeso y cargado de resignación. Afuera, el sol de Quintana Roo castigaba el asfalto. Pero el verdadero calor, el que asfixiaba, venía de adentro, de las historias contenidas en esas carpetas. El caso 34B. Un niño de 6 años, usado por su padre para vender drogas en la puerta de su escuela. El caso 71G. 2 hermanas adolescentes, vendidas por su madre a los trabajadores de una construcción. Historias que se convertían en tinta seca, en informes que nadie leía. Carmen sorbió su café. Negro, amargo, sin azúcar. Como sus mañanas. Como su visión del mundo. Miró la pila de papeles nuevos sobre la mesa. Más burocracia,
más promesas vacías del gobierno estatal, más formas de fingir que se hacía algo. Estaba a punto de rendirse por ese día, de ahogarse en el papeleo, cuando la puerta se abrió con un chirrido tímido. Era Elena, una joven maestra de una escuela rural. Carmen la conocía. Usualmente venía con problemas manejables. Un niño necesitaba útiles. Una familia necesitaba una despensa. Pero esta vez era diferente. El rostro de Elena era una máscara de pánico. Su piel pálida, sus ojos dilatados por un terror que parecía haberla seguido hasta allí. No llevaba su bolso habitual. Apretada en sus manos temblorosas, como si fuera una reliquia maldita, sostenía una hoja de papel arrugada. Se acercó al escritorio sin decir palabra. El silencio en la pequeña oficina se hizo pesado. Carmen esperó. Vio el polvo en los zapatos de Elena, la mancha de lodo en su falda. Vio el viaje desesperado que había hecho. Finalmente, Elena extendió la mano y dejó el papel sobre el escritorio. Era un dibujo infantil, hecho con crayones de colores brillantes, una casita roja bajo un sol sonriente. Pero al lado de la casa había dos figuras, dos muñecos de palo, un niño y una niña. Y donde deberían estar sus ojos, solo había dos garabatos negros, furiosos, violentos. Dos vacíos. Carmen sintió una punzada de inquietud. Levantó la vista. ¿Qué es esto, Elena? La voz de la maestra fue un susurro, frágil como el cristal. Son los hijos de Joaquín y Esperanza. Viven en la comunidad de Tres Reyes. Llevan una semana sin ir a la escuela. Hizo una pausa, tragando con dificultad, como si las palabras la quemaran por dentro. Los otros niños dicen cosas. Los padres de la comunidad están asustados. Hablan de un profeta. Carmen frunció el ceño. ¿Un profeta? ¿Qué dicen? Elena se inclinó, su voz apenas audible. Dicen que Joaquín y Esperanza están purificando a sus hijos, que están siguiendo las viejas enseñanzas para limpiar el linaje. El cinismo de Carmen se resquebrajó. Un escalofrío le recorrió la espalda, frío y afilado. ¿Purificarlos de qué? ¿Limpiar qué? Elena la miró fijamente, y en sus ojos Carmen vio el reflejo del abismo. De la luz que ciega, Carmen. Dicen que el mundo nos ciega con sus pecados. Que nuestros ojos son puertas para el diablo, y que para ver a Dios hay que arrancarse la vista. La frase quedó suspendida en el aire caliente. La luz que ciega. No era la locura errática de un enfermo. Era una teología, una doctrina, y eso era infinitamente más peligroso. Carmen se levantó de un salto. Su corazón latía con una fuerza olvidada, una mezcla de pavor y adrenalina. El café, las carpetas, la burocracia, todo desapareció. Agarró las llaves de su viejo Tsuru destartalado. Miró a Elena. Sube al coche, llévame allí, ahora. El viaje no fue un trayecto, fue un descenso a otro mundo. Los primeros kilómetros fueron sobre el asfalto familiar de la carretera federal, con carteles que anunciaban cenotes y ruinas para los turistas. Pero pronto, tomaron un desvío. El asfalto desapareció. Se convirtió en terracería. Y luego, la terracería se convirtió en un sendero brutal de lodo rojizo y piedras afiladas. El Tsuru protestaba con cada bache, su suspensión quejándose como un animal herido. El paisaje se transformó. Las casas de bloques de cemento dieron paso a chozas de madera con techos de lámina oxidada. La señal del celular se había ido hace mucho tiempo. Estaban entrando en un territorio gobernado por otras leyes, por otros dioses. El aire que entraba por la ventanilla cambió de olor. Ya no era el olor a gasoil y polvo. Ahora era un olor denso, húmedo.
el olor de la vegetación podrida, de la leña quemada, de la pobreza estancada. Carmen conducía con las manos apretadas al volante. A los lados del camino veía rostros, rostros de gente sentada en los umbrales de sus casas. Rostros impasibles, con miradas que no eran hostiles, pero tampoco amigables. Eran miradas de una profunda y antigua desconfianza. Veían el coche del gobierno y se encerraban en sí mismos. Elena iba en silencio, con la mirada perdida en la selva que los devoraba. Ya casi llegamos, susurró finalmente. El camino se hizo aún más estrecho. Las ramas de los árboles arañaban los costados del coche. Y entonces, después de una curva, Elena señaló: «Es ahí». La choza estaba aislada, al final de un sendero apenas visible. No había otras casas cerca. Estaba sola, como si la tierra misma la hubiera apartado. No era una casa, era una cicatriz. Una herida supurante en medio de la vegetación exuberante. El silencio era absoluto, antinatural. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo el latido del motor del Tsuru y el de sus propios corazones. Carmen apagó el coche. El silencio que cayó después fue ensordecedor. Bajó del vehículo. Sus zapatos se hundieron en el lodo. Sintió el peso de 1000 ojos invisibles desde la espesura. Y en ese momento, la puerta de la choza se abrió. Salieron Joaquín y Esperanza. No salieron alarmados ni curiosos. Salieron con una calma ceremonial, como si estuvieran esperando una visita importante. Y sonrieron. Fue la sonrisa más espeluznante que Carmen había visto en su vida. Una sonrisa de paz total, de serenidad beata, que no encajaba con la miseria que los rodeaba, ni con el horror que flotaba en el aire. Sus ropas, aunque humildes, estaban impecablemente limpias. «Buenas tardes», dijo Joaquín. Su voz era suave, casi un canto. No había rastro de agresividad. ¿La manda el Señor para ser testigo? El estómago de Carmen se hizo un nudo de hielo. Soy trabajadora social. La maestra Elena está preocupada por sus hijos, por Carlos y Luna. Esperanza, la madre, soltó una risita dulce, como si escuchara la preocupación de un niño ingenuo. La maestra Elena no entiende. No hay nada de qué preocuparse. Nuestros hijos nunca han estado tan a salvo, tan puros. Su tranquilidad era una muralla invisible, fría, infranqueable. Aún así tengo que verlos, insistió Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. Es mi trabajo. Joaquín y Esperanza intercambiaron una mirada, no de pánico, sino de complicidad, de orgullo compartido. Una mirada que decía: están listos para verlo. Por supuesto, dijo Joaquín, abriendo más la puerta. Pase, pase y contemple el milagro. Vea con sus propios ojos cómo hemos liberado a nuestros hijos. El interior de la choza fue una bofetada sensorial. La oscuridad era casi total, densa y pesada. Una sola vela parpadeaba en un altar improvisado en un rincón, arrojando sombras largas y temblorosas que bailaban en las paredes de madera podrida como espectros. El aire era un golpe en los pulmones. Una mezcla nauseabunda de copal quemado, humedad, sudor rancio y otro olor, más dulce y metálico, que se pegaba al fondo de la garganta. El olor inconfundible de la sangre seca. Las paredes estaban desnudas, excepto por unas cuantas imágenes religiosas, pero estaban profanadas de una manera extraña y metódica. A una estampa de la Virgen de Guadalupe le habían rascado los ojos con algo afilado, dejando 2 agujeros blancos en el papel. A un pequeño crucifijo de plástico le habían pintado el rostro de negro, borrando su mirada de piedad. Era una teología de la ceguera. Y entonces lo vio.
En el centro de la habitación, sentado directamente sobre el suelo de tierra apisonada, estaba un niño. Se mecía adelante y atrás, en un ritmo constante, hipnótico, en un silencio absoluto. Era Carlos. Debía tener unos 8 años. Llevaba una camisa limpia, demasiado grande para él. Carmen sintió que el aire le faltaba. Se obligó a caminar. Cada paso era pesado, como si avanzara bajo el agua. Se arrodilló a una distancia prudente. Su formación profesional tomó el control, un autómata luchando contra el pánico. «Hola, Carlos», susurró, su voz temblando ligeramente. «Soy Carmen. ¿Cómo estás?» El niño no se detuvo. Siguió meciéndose, un péndulo marcando un tiempo que solo existía en su cabeza rota. «Carlos, ¿puedes oírme? ¿Estás bien?» Extendió una mano, lenta, temblorosa, con la intención de tocarle el hombro. Un gesto para anclarlo a la realidad. En el instante en que sus dedos rozaron la tela de la camisa, el niño se detuvo. El movimiento cesó y muy, muy lentamente giró la cabeza hacia ella. El tiempo se fracturó. El mundo de Carmen se hizo añicos. Donde deberían haber estado los ojos curiosos de un niño, solo había 2 cuencas oscuras, cavernosas, hundidas. 2 agujeros negros rodeados de piel hinchada, amoratada, con costras de sangre seca pegadas a los bordes. No había globos oculares. No había nada, solo un vacío profundo, insondable. Una oscuridad que parecía absorber la poca luz de la vela. Una oscuridad que la estaba mirando. Un grito mudo se formó en la garganta de Carmen. No salió. El aire se negó a obedecer. El suelo de tierra pareció moverse, ondular bajo sus rodillas. Una oleada de náuseas la golpeó con la fuerza de un puño. Tuvo que clavar los dedos de una mano en la tierra húmeda para no desplomarse. El zumbido en sus oídos se convirtió en un pitido agudo y ensordecedor. El olor a copal y sangre se intensificó hasta volverse insoportable, físico. El frío de la tierra subió por su brazo, un frío de tumba que se instaló en su pecho. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen estaba quemada en el interior de sus párpados. Las cuencas vacías, el silencio del niño, el ritmo eterno de su balanceo ahora detenido. Y en medio de su propio colapso silencioso, escuchó la voz de Esperanza, la madre, tan serena como una brisa. Ahora puede ver, por fin. Carmen se giró bruscamente, con la bilis subiendo por su esófago. Los miró. Joaquín y Esperanza estaban de pie junto a la puerta, sus siluetas recortadas contra la luz del exterior, y sonreían. La misma sonrisa beata. «Le hemos quitado la ceguera del mundo», explicó Joaquín con el tono de un maestro paciente. «Los ojos solo traen el pecado, la vanidad de los colores, la lujuria de las formas, engañan el alma. Ahora su espíritu es libre para contemplar la verdad de Dios, sin distracciones». Las palabras eran más afiladas que cualquier cuchillo. No era la lógica de un monstruo. Era la lógica de un santo. Y eso lo hacía 1000 veces más aterrador. La fe absoluta, inquebrantable, que había guiado su mano. Carmen luchó por respirar, por encontrar su voz. Salió rota, ahogada. ¿Y la niña? Elena dijo que había una niña, Luna. La sonrisa de Esperanza se amplió. Se volvió aún más serena, si eso era posible. Señaló con la cabeza hacia una esquina oscura de la choza, hacia una hamaca que colgaba inmóvil, pesada. «Luna está descansando», dijo la madre, su voz un arrullo celestial. Ella fue la primera, la más pura. Ya completó su viaje hacia la luz verdadera. Carmen se puso de pie. Sus piernas eran 2 columnas de arena.
Cada paso hacia esa hamaca era una negociación con su propia cordura. El miedo ya no era una emoción, era un ser vivo dentro de ella, con garras y dientes. Se obligó a llegar, se obligó a mirar. Dentro de la hamaca, acurrucado como si durmiera, yacía el cuerpo diminuto de una niña. Su piel tenía la palidez cerúlea de la muerte. Sus labios, un tinte azulado. En su cabello negro y enmarañado, alguien había atado un pequeño lazo de tela rosa. Era un detalle infantil, tierno, en medio de la escena más profana imaginable. El lazo estaba manchado. Una mancha oscura, casi negra, había endurecido la tela. La sangre seca de su propio sacrificio. Carmen dio un paso atrás, luego otro. El grito que había estado atrapado en su garganta finalmente se liberó. Pero no fue un grito de horror. Fue un aullido, un sonido animal, primario, de un alma que acaba de presenciar el infierno en la tierra. No podemos saberlo con certeza. No hay testigos. Solo la confesión tranquila de los padres y el silencio de las paredes. Pero podemos reconstruir esa noche. La noche en que la selva guardó silencio para escuchar gritar a un niño. Imagina la oscuridad. No la oscuridad de la ciudad, contaminada por luces lejanas. La oscuridad absoluta de la selva, tan negra que parece sólida. El aire es espeso, lleno de los sonidos de criaturas invisibles. Dentro de la choza, solo la llama de una vela. Esperanza se acerca a la hamaca donde duerme Carlos. No lo sacude. Le acaricia la frente con una ternura que hiela la sangre. Despierta, mi sol. Es la hora del regalo. Su voz es un susurro amoroso. Carlos abre los ojos, somnoliento, confundido. Ve a su padre, Joaquín, de pie junto a la vela. La luz anaranjada baila sobre su rostro, dándole la apariencia de una máscara ritual. En su mano, algo brilla. Es el cuchillo que usan para pelar la fruta. La hoja ha sido afilada durante horas. El niño se incorpora. El miedo empieza a florecer en su pecho. ¿Qué pasa, papá? Hoy te haremos un gran honor, hijo mío, dice Joaquín, su voz solemne, como la de un sacerdote. Vamos a quitarte las mentiras de los ojos para que puedas ver el reino de Dios. Lo sientan en el suelo de tierra. Esperanza se arrodilla detrás de él y lo abraza. Es un abrazo firme, que le inmoviliza los brazos contra el cuerpo. No te muevas, mi amor, le susurra al oído. Solo dolerá un momento. Después vendrá la paz eterna. Carlos empieza a llorar. Un llanto bajo, suplicante. Ve a su padre arrodillarse frente a él, le levanta la barbilla con una mano. Con la otra, acerca la punta del cuchillo a su ojo derecho. No mires el mundo, susurra Joaquín. Míralo a él. El primer grito es una aguja de sonido que desgarra la noche. Es un grito de terror puro y de un dolor insoportable. Un grito que debería levantar a los muertos. Un grito que se estrella contra las endebles paredes de la choza y se pierde en la inmensidad de la selva. En la aldea, no muy lejos, las luces se apagan. Las puertas se cierran. Todos oyen. Nadie se mueve. El miedo al profeta es un cerrojo en cada boca, en cada conciencia. El segundo grito, el del ojo izquierdo, es más débil. Es un sonido ahogado, sofocado por la mano de su madre sobre su boca. Shh, mi cielo, shh. Ya casi terminas. Ya casi eres libre. Después, solo el sonido de los sollozos del niño, que se van apagando hasta convertirse en un gemido silencioso. Y el sonido casi imperceptible de la sangre goteando sobre la tierra seca. Con Luna, una noche antes, fue distinto. Era más pequeña, pero tenía fuego en la sangre. Cuando su padre se acercó con el cuchillo, ella no lloró. Ella luchó,
Pateó, mordió, arañó con la furia de un animal acorralado. Su instinto de vida era una tormenta. Tuvieron que sujetarla con más fuerza. El ritual se volvió una carnicería. En la lucha, el cuchillo no fue preciso. No solo cortó los nervios ópticos, se hundió demasiado. Cortó algo más. Una arteria quizás. La sangre no goteó, brotó. Luna dejó de luchar. Su pequeño cuerpo se quedó flácido en sus brazos. Murió allí mismo, en el suelo de su casa, ahogada en su propia sangre, a manos de los mismos que le dieron la vida. La acostaron en su hamaca. Limpiaron su rostro, y Esperanza, con las manos aún manchadas, le ató su lazo rosa favorito en el pelo. Luego, se arrodillaron y dieron gracias a Dios por haberse llevado a su ángel al cielo antes de que el mundo pudiera contaminarla. Este nivel de locura no brota espontáneamente. Necesita ser cultivado. Y el terreno del alma de Joaquín y Esperanza había sido arado por la desesperación. Años antes, no eran monstruos. Eran una familia pobre, luchando por sobrevivir. Joaquín trabajaba en la construcción, levantando los muros de los lujosos hoteles de la Riviera Maya. Paraísos de todo incluido para extranjeros que nunca verían la miseria que se escondía a pocos kilómetros. Un día, llegó el recorte de personal. Gracias por sus servicios. Ya no lo necesitamos. La humillación fue una herida que nunca cerró. Buscó trabajo en otros hoteles. Recordaba una entrevista en un resort de Playa del Carmen. El gerente, un joven de la Ciudad de México con un inglés perfecto, lo miró de arriba abajo. Miró sus manos callosas, su piel oscura, escuchó su español con acento maya y le dijo con una sonrisa condescendiente: ¿No tienes el perfil que buscamos para tratar con nuestros clientes? Regresaron a su aldea natal, derrotados. La pobreza se volvió una presencia física en la choza. Una vecina contó cómo vio a Esperanza en el mercado, vendiendo sus únicos aretes de oro, un regalo de su madre. El comprador le regateó el precio hasta la miseria. Esperanza aceptó sin decir nada, con la cabeza gacha, y se fue con el dinero para comprar un poco de arroz y frijoles. Por la noche, Joaquín se hacía el dormido mientras escuchaba a su esposa llorar en silencio en la hamaca. Un llanto ahogado para no despertarlo a él ni a los niños. La desesperanza es un ácido. Corroe la fe, la dignidad, el amor propio. Y cuando ya no les quedaba nada, cuando estaban en el fondo del pozo, apareció él, el profeta. Llegó a la aldea como un fantasma, caminando descalzo. Nadie sabía su nombre real. Era alto, esquelético, con una barba enmarañada y unos ojos negros y febriles que parecían quemar. Su voz era magnética. Hablaba en la pequeña plaza y la gente, hambrienta de respuestas, lo escuchaba. Hablaba del fin de los tiempos, de la corrupción del mundo moderno, del veneno del dinero y la televisión. Dios no está en las iglesias de oro de los turistas, predicaba. Dios está en la renuncia, en el sacrificio. Para encontrar la luz verdadera, primero deben abrazar la oscuridad. Deben vaciarse de este mundo inmundo. Vio a Joaquín y Esperanza. Vio su dolor, su humillación, y vio un lienzo en blanco. Se sentó con ellos en su choza. Comió sus tortillas y les dio lo que más necesitaban: un enemigo a quien culpar y un propósito sagrado. El enemigo era la sociedad que los había rechazado. El propósito era la purificación. Sus hijos son puros, les dijo una tarde, mientras los niños jugaban afuera. Pero sus ojos son ventanas al infierno. Por ahí entra la codicia que ven en la televisión, la lujuria que ven en los turistas, la mentira que les enseñan en la escuela del gobierno.
Si los aman de verdad, tienen que cerrar esas ventanas. Para siempre. Los aisló metódicamente. Les dijo que sus vecinos eran débiles, pecadores, que la maestra era una agente del gobierno ateo, que los médicos eran charlatanes que solo envenenaban el cuerpo. Les construyó una prisión de fe, ladrillo a ladrillo. Convirtió su dolor en santidad, su impotencia en poder divino. Y ellos, desesperados por creer en algo, le entregaron lo único que les quedaba. Carmen salió de la choza y corrió hacia su tsuru, tropezando en el lodo. Buscó su teléfono. Por supuesto, no había señal. El infierno está fuera del área de cobertura. Le gritó a Elena, que estaba paralizada de terror junto al coche. ¡Arranca! ¡Ve al pueblo! A la comandancia. Diles que hay un niño cegado y una niña muerta. ¡Ahora! Elena, sacudida por el grito, reaccionó como un autómata. Se metió en el coche, lo arrancó con un rugido y desapareció por el sendero. Carmen se quedó sola. Sola con la calma aterradora de los padres, que la observaban desde la puerta, y el silencio insoportable que emanaba de la choza. Se sentó en el parachoques de su coche, el único trozo de su mundo que quedaba en ese lugar, y tembló. Esperó una eternidad que duró 1 hora. Finalmente, el sonido de un motor. Una patrulla de la policía estatal, traqueteando por el camino. 2 oficiales. Uno mayor, corpulento, con una expresión de fastidio permanente. Otro joven, un novato, con la cara llena de acné y nervios. El oficial mayor, el comandante Suárez, se bajó con lentitud. ¿Cuál es la emergencia, señora? Interrumpieron mi comida. Carmen no pudo hablar. Solo levantó un brazo tembloroso y señaló la choza. Ahí dentro. Suárez suspiró, harto de las exageraciones de los civiles, y entró. El novato lo siguió. 10 segundos de silencio. Luego, un sonido ahogado. Y el oficial joven salió corriendo. Con la cara verde, se dobló y vomitó violentamente en el lodo. Sus arcadas sacudían todo su cuerpo. Suárez salió detrás de él. El color había desaparecido de su rostro. El fastidio se había transformado en un horror puro, desnudo. Miró a Carmen, luego al chico que vomitaba, luego otra vez a la choza. «Santa Madre de Dios», susurró. El horror duró un instante. Luego llegó el protocolo. La maquinaria se puso en marcha. Más patrullas. Peritos con trajes blancos. Agentes ministeriales. La choza se convirtió en una escena del crimen. Cinta amarilla acordonando el área. Flashes de cámaras fotográficas violando la oscuridad. Hombres con guantes de látex recogiendo evidencia. El lazo rosa manchado de sangre fue colocado en una bolsa de plástico con una etiqueta. Llevaron a Carmen a la comandancia en Felipe Carrillo Puerto. La sentaron en una sala de interrogatorios que olía a cigarrillo rancio y desesperación. Paredes de un color indefinido. Una mesa de metal rayada. Un detective con los ojos cansados tecleaba su declaración en una computadora vieja. Clic, clic, clic. Cada clic era un martillo, convirtiendo el horror en un documento de Word. La tragedia en el expediente FCP 2025-734. Los padres están detenidos, le informó el detective sin mirarla. No se resistieron. Siguen diciendo que salvaron a sus hijos. Están en las celdas, cantando alabanzas. Los días que siguieron fueron una inmersión en el segundo círculo del infierno. La burocracia. Carmen, impulsada por una furia que no sabía que poseía, intentó averiguar el destino de Carlos. Nadie sabía nada, o nadie quería saber. Fue a la fiscalía. La recepcionista, una mujer con uñas de acrílico que tecleaba en su celular, la detuvo.
Si no tiene cita, no puede pasar. Es sobre el caso del niño de 3 reyes. Ah, ese caso. Llene el formato 7-A de solicitud de información. Le llamarán en 5 a 7 días hábiles. Carmen no se fue. Esperó horas hasta que un subprocurador aceptó verla, un hombre con un traje impecable y el olor de una loción cara. Señora del Valle, dijo con una sonrisa forzada. Entiendo su implicación emocional, pero este es un asunto de alta sensibilidad. The New York Times ya llamó. Imagine el titular. Culto maya sacrifica niños cerca de Tulum. Sería una catástrofe para el turismo. Para la imagen del Estado, debemos proceder con la máxima discreción. La palabra discreción sonó como encubrimiento. Carmen sintió un frío en los huesos. La rabia le hizo temblar las manos. No les importaba a Carlos. Les importaban los dólares de los turistas. No se rindió. Averiguó que Carlos había sido llevado a un albergue del DIF. Fue para allá. El lugar era un monumento a la desesperanza. Paredes descascaradas, un olor penetrante a cloro y comida hervida. La directora, una mujer de mediana edad con la fatiga grabada en cada arruga, la escuchó con genuina simpatía. Sí, el niño está aquí, pero no puedo dejar que lo vea. ¿Por qué? Soy la trabajadora social que lo encontró. Puedo establecer un vínculo. Lo sé, Carmen. De verdad lo aprecio. Pero el sistema es un monstruo ciego. El niño está bajo custodia del Estado en un caso criminal. Es evidencia. Nadie puede acercarse sin una orden judicial específica. Necesita que su abogado llene el formato 22-B de solicitud de visita especial y lo presente ante el juez de control. Podría tardar semanas. O meses. Formato 7-A, formato 22-B. La vida de un niño ahogada en un océano de siglas y sellos. La estocada final llegó de su propio jefe. La llamó a su oficina una semana después. Le sirvió un café, un gesto inusualmente amable, y luego le dio el golpe. Carmen, suelta el caso. Su voz era baja, casi una disculpa. ¿Qué? ¿Por qué? Ese niño me necesita. La orden viene de muy, muy arriba. Los padres han sido evaluados. Se les declaró inimputables por enajenación mental. Trastorno psicótico compartido inducido por un líder de secta. No habrá juicio. Serán transferidos discretamente a un hospital psiquiátrico en Yucatán. El profeta se evaporó, como si la selva se lo hubiera tragado. Y el caso del niño, oficialmente, ya no es violencia familiar. Ahora es lesiones graves en contexto de delincuencia organizada, culpando al profeta prófugo. Eso le corresponde a la Fiscalía Especial. Tú ya no tienes jurisdicción. La estaban borrando del cuadro. La estaban aislando. Estaban enterrando la historia bajo capas y capas de tecnicismos legales. El sistema no buscaba justicia. Buscaba cerrar el expediente. El tiempo, ese borrador implacable, pasó. Joaquín y Esperanza desaparecieron en el sistema psiquiátrico. 2 almas perdidas para siempre. Quizás aún sonriendo, convencidas de su santidad. El profeta nunca fue hallado. Su nombre se convirtió en un susurro para asustar a los niños y a los incrédulos. El caso 734 se archivó, acumulando polvo en un estante. Pero, ¿y Carlos? El niño que se mecía en la oscuridad. Durante meses, fue un fantasma. Vivía en un silencio más profundo que su ceguera. No hablaba, no lloraba, no reaccionaba a nada. Los psicólogos y terapeutas del albergue se estrellaron contra su muro de silencio. Era una fortaleza de trauma. Un día, 6 meses después, una organización caritativa donó al albergue un piano vertical. Era viejo, estaba desafinado.
con varias teclas amarillentas y pegajosas. Lo arrinconaron en el salón común, más como un estorbo que como un regalo. Los otros niños lo ignoraron, pero Carlos, que pasaba sus días sentado en una silla, inmóvil, lo sintió. Sintió la vibración en el suelo cuando lo movieron. Sintió la resonancia de su gran caja de madera. Una tarde, cuando el salón estaba vacío, una cuidadora lo vio levantarse. Caminó lentamente, con las manos extendidas, hasta que tocó la madera fría del piano. Recorrió su superficie con los dedos, aprendiendo su forma, su textura. Luego, con una vacilación infinita, levantó una mano y presionó una tecla. «Doctor». El sonido, aunque metálico y desafinado, llenó el silencio. Fue el primer sonido no humano que pareció penetrar en su mundo. Tocó otra, sol, y otra, la. No sabía lo que hacía, pero estaba escuchando, estaba sintiendo. La cuidadora observó, sin atreverse a respirar. Durante la siguiente hora, presenció un milagro. Carlos, el niño catatónico, empezó a explorar el teclado. No buscaba canciones, buscaba sonidos, combinaciones. Descubrió los acordes por accidente. Encontró disonancias que parecían reflejar el caos en su mente, y luego encontró resoluciones, notas que traían una extraña paz. Al cabo de unas semanas, sus dedos torpes habían encontrado una melodía. Era simple, repetitiva, inexpresablemente triste. Una melodía de 3 notas que subían y una que bajaba. No era una canción. Era su historia. Era el sonido de la caída. Era el eco del grito que nunca pudo dar. Era su única voz. La única luz que encontró en su noche eterna. La historia de Carlos no termina con un titular de periódico o una sentencia judicial. Termina con el sonido solitario de un piano desafinado en un orfanato olvidado. Y nos obliga a enfrentar una verdad aterradora. El fanatismo, la locura, la crueldad son solo el primer acto de la tragedia. El segundo, y a menudo el más letal, es el silencio de los buenos, la indiferencia del sistema. El verdadero monstruo no siempre empuña un cuchillo. A veces lleva una corbata, se sienta detrás de un escritorio y empuña un sello. Y su crimen no es el asesinato, sino el archivo. El expediente cerrado. La verdad convenientemente olvidada. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.